Podés entrenar perfecto, comer proteína y aún así perder el 40% de tus resultados de ganancia de músculo sin ni siquiera darte cuenta. Por eso hoy vamos a ver hábitos, elementos o cosas que roban tus resultados porque reducen o inhiben la hipertrofia muscular. Y en este video vamos a verlos en orden para que entiendas cuán problemáticos son y si no podés evitar todos, que por lo menos evites los más importantes. Uno de los mecanismos absolutamente más importantes para musculación o para impedir la hipertrofia tiene que ver con cuánto comes, especialmente con algo llamado sensado de nutrientes. Porque cuando vos comes, tu cuerpo lo mide y mide la energía que entra y acelera la actividad de algo llamado complejo emetor, que se encarga de disparar un montón de procesos, entre los cuales está la creación de músculo nuevo. Si vos comes poco o comes menos de lo que vos necesitas, disminuye la actividad de ese emetor y disminuye la síntesis de músculo. Este mecanismo es uno de los más importantes o probablemente el más importante para ese impedimento en la hipertrofia, pero no funciona en todas las personas por igual. Y esto es central porque es la base de por qué la recomposición corporal, que básicamente es ganar músculo y perder grasa quedándote en tu mismo peso, existe, y por qué hoy se habla de mind gain, que es una mezcla en inglés entre mantener el peso y ganar músculo. La idea con esto es que básicamente vos podés ganar músculo comiendo una cantidad neutra o con un ligero déficit calórico, pero funciona particularmente en quienes nunca entrenaron pesas y están yendo por primera vez en su vida al gimnasio, o en personas obesas o personas que tienen sobrepeso, porque o el estímulo muscular nuevo, porque nunca entrenaste, es más fuerte que el estímulo de comer menos y lográs construir músculo, o porque tenés muchos kilos de grasa usables como energía para pagar ese costo de construcción de músculo nuevo. Y si a este mecanismo tuviese que darle un valor de 1 al 5 para su impacto en hipertrofia, te diría que es 6, que es tranquilamente un 6 de 5, porque es por un lado lo más importante para hipertrofia y en alguien entrenado el déficit calórico puede frenar la hipertrofia por completo. Y acá es donde la mayoría de las personas falla porque no alcanza con comer de más. Si te quedas corto, no creces, no desarrollas músculo nuevo, y si te excedes, ganás mayoritariamente grasa. Y a esto tenés que sumarle como complejidad que si no mido mi cambio de peso a nivel de tendencia semanal, ya pierdo resultados porque no sé cómo ajustar. Para eso justamente creamos Pulso, para que no te diga come de más o come de menos, sino para medir tu tendencia a lo largo del tiempo y ajustar el número exacto que vos necesitas comer para que tengas resultados de ganancia de músculo y no de grasa. Así llegas a la proteína, a las calorías o a las vitaminas y minerales diarios sin comer basura y logrando maximizar tus objetivos. Y si querés compensar esto, empezá por agregarle un 10% más de calorías diarias a tu dieta si estás buscando aumentar de masa muscular. Y a más entrenado estás, menos deberías agregar para no ganar grasa, porque ese entrenamiento o estímulo muscular va a dar como resultado menos síntesis proteica, comparativamente con alguien que entrena por primera vez. Y es importante que sea el 10 y no más, porque la gente erróneamente va y come 50% más de lo que necesita y aumenta de peso, pero después de un par de meses mide su composición corporal o quizás no lo hace nunca, pero si la mide se da cuenta de que esos 10 kilos que ganó en realidad son 85% grasa. Por eso empezá por 10% más y si no alcanza aumentás progresivamente hasta ver una tendencia de peso que va aumentando a lo largo del tiempo o usas algún sistema que te permita hacer esto de manera automática. Pero sabe que independientemente de lo que hagas, buscas una tendencia de aumento de peso de entre 0,25% o 0,5% de tu peso por semana para máximo músculo y menos grasa. Si aumentas más rápido, probablemente vayas a ganar más grasa y menos músculo. Y la trampa acá está en que comer para ganar músculo no es tan intuitivo como uno piensa, porque requiere entender si estoy en el punto medio ideal para lograr esos efectos. El siguiente mecanismo de estos que pueden frenar la hipertrofia es uno de los grandes y es la falta de proteínas. Las proteínas que comes aportan los aminoácidos esenciales que tu cuerpo no puede producir y que sí o sí tienen que venir de afuera, por eso son nutrientes esenciales. Y un consumo insuficiente de proteína limita la síntesis del músculo nuevo y la limita mucho. Pensalo si querés como tratar de construir una pared sin los ladrillos. Cuando vos comes menos de 1,3 gramos de proteína por kilo de peso, que es algo bastante habitual de hecho, dañás tu propia producción de músculo. Pero la realidad es que la curva puede ascender a medida que aumentamos la cantidad de proteína que consumimos, y algunos metaanálisis, que son estudios que miran qué pasó en muchos estudios a la vez, muestran que ese beneficio en la construcción de músculo sube hasta incluso los 3,5 gramos por kilo de peso. Quiere decir que podés aumentar un poco tus resultados, pero es una mala idea a nivel de salud porque significa en una persona normal, para darte una idea, comer 45% de las calorías totales provenientes de proteínas, y además no te recomiendo comer tanta proteína porque el beneficio por encima de buenas cantidades que hablábamos a ver es muy marginal. Ese resultado extra que vos podés llegar a tener por comer más se desacelera muy rápido, sobre todo una vez que vos superaste las buenas dosis que están entre 1,6 gramos de proteína por kilo de peso y 2,2 gramos de proteína por kilo de peso. Con lo cual mi recomendación es que te mantengas en ese rango. Y en lo que respecta a proteína, el problema no está en saber la cantidad que necesitamos por día. Probablemente ya lo sabías. El problema está en sostener en el
el tiempo estoy en alcanzar día tras día esa cuota y saber que la estoy alcanzando efectivamente. Por eso, si tuviera que darle un puntaje a la falta de proteína para determinar cuánto te impide la hipertrofia, te diría que es un 5 de 5. El siguiente elemento que impide la hipertrofia por un lado y daña tus resultados es la mala calidad de sueño, particularmente tener menos sueño profundo, que es una de las fases del sueño. Durante esta fase de sueño se liberan más hormonas anabólicas y se genera más síntesis de músculo nuevo que en cualquier otro momento del día. La privación de sueño, de hecho, produce un estado hormonal que es más catabólico, es más de destrucción de proteínas, con más pérdida de músculo, menos sensibilidad a la insulina e incluso alteración de los genes. Y de la misma manera que seguro ya sabéis que existe una resistencia a la insulina, pensá en la falta de sueño como una resistencia anabólica. Ahí podría decir, pero Sebas, ¿cuánto me puede afectar una noche que salí a bailar y dormí poco? Bueno, tenemos el número, es 18% menos de síntesis de músculo al día siguiente para ser exactos, con lo cual significa que ese entrenamiento del día siguiente te va a servir 18% menos e incluso implica menos respuesta anabólica después de comer. Y acaba el truco para mejorar esto, que es la regularidad del sueño es más importante para esos picos hormonales que cuántas horas vos dormís. Es más importante que vos trates de dormirte siempre a la misma hora antes de que trates de dormir 8 horas y media todos los días, que ambos sabemos que no va a suceder. De hecho, desde los estudios de musculación de los años 80, que sabemos que durante las primeras horas de sueño, la hormona de crecimiento, que es una hormona anabólica, se libera en grandes cantidades a sangre y va cumpliendo su función. Por esta razón, si tuviera que darle un puntaje de gravedad a la mala calidad de sueño, en hipertrofia te diría que es un 3 de 5. Y ya hablando solamente de los 3 primeros mecanismos, te puedes dar cuenta de que si tenés las 3 cosas y las mejorás, puedes tranquilamente duplicar tus resultados de hipertrofia. Ahora la pregunta es, ¿qué hay del sobreentrenamiento? Suena extraño que el sobreentrenamiento, que entrenar de más limite la hipertrofia. Pero efectivamente esto sucede, y acá no importa solamente cuánto afecta a la hipertrofia por un lado el sobreentrenamiento, sino también en qué probabilidad va a suceder. Para que te quedes tranquilo, porque lo peor que podrías hacer es no entrenar lo suficiente por miedo a ese sobreentrenamiento. Cuando la realidad es que la enorme mayoría de las personas, me incluyo, no entrenan el volumen suficiente como para crecer. Con lo cual llévate la idea de que el sobreentrenamiento existe y puede limitar mucho la hipertrofia, por eso se menciona, pero hay una cantidad óptima de entrenamiento que obviamente depende del músculo y de cuán intenso vos estás entrenando, que te va a proteger de ese sobreentrenamiento. Y que en términos correctos está entre lo que llamamos volumen mínimo efectivo, que es la mínima cantidad que va a darte resultado, crecimiento, que va a perturbar el músculo en realidad, y el volumen máximo recuperable, que es la máxima cantidad de volumen que vos podés hacer de entrenamiento de un músculo para llegar a recuperarte al 100% antes de volver a entrenarlo. El sobreentrenamiento obviamente está más allá de ese volumen máximo recuperable y vos querrías entrenar justo por debajo de ese volumen máximo recuperable. Y termina teniendo este impacto negativo el sobreentrenamiento porque reduce tu testosterona, porque reduce la IGF-1, reduce básicamente hormonas anabólicas. Y para responder a la pregunta de cuánto es entrenar de más, busqué el metaanálisis más grande que existe sobre ejercicio de resistencia muscular y masa muscular de todo el cuerpo. Y si bien no existe un número exacto de cantidad de series o sets que te lleven al sobreentrenamiento, porque esto depende del músculo, de tu experiencia, de un montón de factores, pareciese que cuando hablamos de más de 20 sets por semana de un grupo muscular, tenemos más riesgo de sobreentrenamiento. Con lo cual no te recomiendo excederte de los 20 sets por grupo muscular por semana, siendo obviamente los grupos musculares más grandes más tolerantes. Por ejemplo, cuádriceps tolera más sets antes de sobreentrenarse que los músculos de antebrazo, por ejemplo, con algunas excepciones extrañas como el tríceps, que no sé por qué tolera altas cantidades de series sin que le suceda esto. Pero la cuestión es que este obstáculo es fácil de compensar. Quédate entrenando entre 10 y 20 sets por grupo muscular por semana. Entrená cada grupo muscular 2 veces, si podés, por semana, para separar el volumen y para que te recuperes mejor. Y si ese grupo muscular todavía está dolorido de la vez pasada, podés ajustar simplemente ese día bajando la cantidad de series. Es así de fácil. Y ni hablar de si le agregás cada 5 o 6 semanas una semana de descarga para resensibilizar donde entrenás más ligero. Pero por todas estas razones, si tuviera que darle un puntaje del 1 al 5 a este sobreentrenamiento, como obstáculo para la hipertrofia le daría un 4 de 5, porque si sucede, realmente daña la hipertrofia. Y la daña mucho. Simplemente tenés que saber que es poco probable que sea la causa por la cual vos no estás teniendo resultados. Y el estrés, por otro lado, merece ser considerado en estos obstáculos a la hipertrofia, aunque siempre se lo subestima. El proceso por el cual el estrés impide tu desarrollo de masa muscular es bastante simple. Cuando vos te estresas, aumentas las hormonas que disparan las reacciones para lidiar con el estrés, como el cortisol, que están bien que aumenten, tienen que aumentar frente a tu estrés. El problema es el estrés, no el cortisol per se.
Y lamentablemente el cortisol también es la principal hormona catabólica de destrucción de proteínas, de degradación de músculo, etc. Por eso con el tiempo el aumento de cortisol lleva a menos fuerza y a menos masa muscular. Pensalo si querés como esa resistencia al anabolismo que hablábamos antes, donde tenés más destrucción de proteínas en lugar de crear nuevas y donde generás más fatiga en el sistema nervioso que afecta negativamente cuando vos vas a entrenar fuerza. Y la dificultad acá está en que reducir el estrés es algo complejo y las estrategias son muy genéricas, por eso a una persona le funciona meditar, a otra le funciona dormir más, a otra le funcionan suplementos, etc. Y la mayoría de los errores o obstáculos en la hipertrofia que vimos hasta ahora no se sienten en la semana 1. Nos damos cuenta 2 o 3 meses después, cuando ya perdimos resultados o cuando aumentamos más grasa que músculo. Por eso si tuviera que ponerle un valor del 1 al 5 al estrés, te diría que por lo menos es un 3 de 5. Vale más puntos de los que uno se imaginaría. Y ahora tenemos al primer mecanismo que no es tan obvio, pero que importa bastante de hecho, particularmente si está mal. Y es el consumo insuficiente de nutrientes que tu cuerpo necesita para estimular ese anabolismo y para estimular esa síntesis de proteínas. Pensá en el magnesio, en el zinc, en la vitamina D, en el hierro o incluso en vitaminas del grupo B que son cofactores para producir más energía. Todas estas cosas, si no están en cantidades suficientes, reducen tu síntesis proteica, reducen tus niveles de testosterona y reducen tus niveles de otras hormonas anabólicas. Pensá, por ejemplo, que reparar un déficit de magnesio es importante más allá de longevidad y otros factores porque ahora comes la cantidad correcta o suplementaste esa cantidad de magnesio, y reparar un déficit de magnesio es importante más allá de salud y de longevidad porque ahora cuando comes la cantidad correcta de magnesio o lo suplementaste o lo que fuere, podés aumentar casi 1/3 tus niveles de testosterona si estaban bajos. Y la vitamina D baja se asocia con menos fuerza, menos potencia y menos resistencia muscular, y si mediste alguna vez la vitamina D en sangre, que es algo bastante común, querés un valor para rendimiento muscular óptimo de por lo menos 40 nanogramos por mililitro en sangre. Ahí nos damos cuenta de que los valores óptimos de ciertos nutrientes son más elevados que los valores normales que siempre teníamos en cuenta. Y cada uno de estos nutrientes tiene su función en el rendimiento muscular, pero los que aumentan la testosterona como vitamina D, magnesio o zinc, cuando reparamos un déficit, son los que más rendimiento nos van a dar. Porque la realidad es que el déficit nutricional per se no es el mecanismo que más me va a impedir la hipertrofia. Es mucho más importante el valor calórico, proteico, etc. Pero sí me pueden impedir la síntesis y liberación de hormonas anabólicas y llevar a menos desarrollo de masa muscular. Por eso si le doy un valor del 1 al 5 te diría que es un 2. Y hay otros factores que pesan menos si querés, como el exceso de cardio. El aumento de la actividad aeróbica puede ser un problema para la hipertrofia, pero la cantidad que necesitas es mucho mayor de la que te imaginás para que realmente sea un impedimento. Acá no se trata de no entrar en calor para no perder anabolismo, es más un problema de la cantidad total por un lado y de cuándo vas a hacer ejercicio aeróbico por el otro. Un volumen alto de ejercicio aeróbico te puede atenuar la hipertrofia y te puede generar más fatiga, sobre todo para tu sistema nervioso y para que vos te recuperes después de haber entrenado, pero sucede más que nada cuando vos entrenás lo aeróbico de manera muy intensa, cuando haces HIIT y no tanto cuando haces zona 2 o salís a trotar. Y tenemos identificado cuánto menos hipertrofia. Estamos hablando de un 34% menos hipertrofia en las fibras de tipo 1 y 13%, que es muy bajo, en fibras de tipo 2. Con lo cual, es relevante el entrenamiento aeróbico, pero no es tan relevante. Y paradójicamente, correr interfiere más que el ciclismo, que la máquina elíptica o de remo. Así que si querés maximizar hipertrofia sin perder salud y sabés que tenés que hacer algo aeróbico también, apunta a unas 2 o 3 sesiones semanales de ejercicio de zona 2 y a una sola sesión de HIIT. Te recomiendo el protocolo nórdico, que es muy fácil de hacer, pero siempre querrías hacerlos lejos de la sesión de hipertrofia, y si no podés separarlos porque vas al gimnasio en un momento determinado, siempre va después de la sesión de musculación. Pero la realidad es que si tengo que darle un puntaje del 1 al 5 te diría que es un 2, porque el cardio tiene su utilidad para músculos, del lado de la llegada de vasos sanguíneos, de síntesis de ATP, de más oxigenación, de muchos factores. Y el segundo de estos elementos menos conocidos o más bonus, si querés, es el envejecimiento, que es un elemento del que nadie habla como obstáculo para la síntesis de músculo, pero todos entendemos que sucede. Todos sabemos intuitivamente que no es igual de difícil hipertrofiar a los 18 años que hipertrofiar a los 65. Siempre podés ganar músculo, pero se va volviendo progresivamente más difícil. De hecho, el número proporcional, que está estudiado, parece ser que por 1,5 kg o 2 kilos de músculo ganados en una persona joven, una persona mayor de 65 puede ganar como máximo 1,1 kilos, que está bastante bien, es un poco más de la mitad. Pero en líneas generales, cuando envejecemos ganamos menos músculo porque tenemos menos síntesis de proteínas, solemos tener, aunque no es necesariamente así, menos testosterona, tenemos una recuperación más lenta, que eso es algo muy claro, y obviamente tenemos menos energía. Con lo cual, ¿qué hacer si yo ya tengo más de 50 y quiero desarrollar masa muscular? Aumento más mi consumo de proteínas, sobre todo de un aminoácido llamado leucina, que es el más importante para producción de músculo. Consumo o puedo consumir creatina para compensar en términos de recuperación y en niveles de energía. Y funciona más el entrenamiento de fuerza que el de hipertrofia,
porque puedo manejar menos volumen semanal y recuperarme más correctamente cuando soy más grande. Y como es tan relevante, te diría que es un 3 de 5 si vos nunca hiciste ejercicio y es solamente un 2 de 5 si históricamente hacías musculación. Acá tiene la ventaja de la persona que siempre tuvo buenos hábitos musculares. Y el otro de los obstáculos es el mal timing de las comidas. Acá hablamos de proteínas, hablamos de calorías, pero no de cuándo comer. El timing de la comida importa tanto para hipertrofia, porque de no hacerlo estamos desaprovechando el estímulo que le dimos a nuestros músculos cuando entrenamos. Imagínalo como la misma metáfora de antes, de no tengo los ladrillos para construir la pared, pero a la vez es el momento en el que más obreros tengo en la obra trabajando. Estoy desaprovechando el mejor momento. Porque en estos músculos no se trabaja por igual en cualquier momento del día. Y luego de entrenar tenemos algo que se llama ventana anabólica que queremos aprovechar para poder producir músculo en mayor cantidad después durante todo el día. Es una ventana de tiempo que dura aproximadamente 2 horas y maximiza la síntesis proteica si vos consumís al menos 20 gramos de proteína después de haber entrenado. Y esto se vuelve mucho más importante si vos no comiste proteínas en las horas previas al entrenamiento. Con lo cual, desaprovechar esta ventana reduce tu hipertrofia y del 1 al 5 tiene un valor de 2 de 5 si querés en condiciones normales, pero es más importante en ayunas. Es un 3 de 5 si vos estás normalmente entrenando en ayunas. Y si queda algo claro con todo esto es que entrenar bien no alcanza si comes a ciegas, porque la mayoría de las personas que intenta ganar músculo comete siempre el mismo error. O se queda corta en calorías y proteínas y no crece, o se pasa de más y gana mucha grasa. Y encima nos damos cuenta de esto meses después, cuando ya pasó el tiempo y ya perdimos resultados o nos tenemos que sacar de encima esa grasa que acumulamos. Y la realidad es que más de la mitad del resultado de hipertrofia depende de la comida, que es más compleja de solucionar que el entrenamiento, porque son más variables. Para evitar estas situaciones creamos Pulso como aplicación porque te dice si estás aumentando la velocidad correcta para maximizar tu ganancia de músculo y no grasa, si estás alcanzando tu cuota diaria de proteínas, de calorías y de esos micronutrientes para evitar los déficits, y te evita estar calculando o comer basura.